Ahí está. Bueno, pues ahí estamos, ya he empezado a grabar la presentación, ahora sí. Vale, voy a comprobar que esté bien. Muy bien, estamos grabando. Voy a empezar a compartir, la pantalla también para ver la presentación. Vale, María, entiendo que la veis, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, muy bien. ¿Me veis a mí también? ¿Un chiquitito? Sí. Vale, muy bien. Pues vamos a ver. Espérate, que lo he escrito. Sí. Sí, nada, nada. Nada, todo bien. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a poner la presentación. Mm, Muy bien, bueno, pues ahora sí que sí, vamos a empezar. En primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí, tanto a los que sois pacientes como a los que nos acabáis de conocer. Para nosotros es un placer poder estar aquí con vosotros hoy y echar este ratito. Y bueno, hemos preparado este taller con todo nuestro cariño. Yo creo que es un taller que os va a venir muy bien porque, por ejemplo, a los que sois pacientes os va a ayudar pues a complementar un poquito vuestra formación y a los que no, pues seguro que os va a venir súper bien para conocer un poco cómo nos gusta transmitir pues esta materia de la nutrición y sobre todo pues nos gusta hacerlo todo de la forma más práctica y más real posible para que tengáis pues un contenido realmente de valor y cosas útiles que podáis usar en vuestro día a día. Y bueno, la mayoría ya me conocéis, los que no, pues soy Carlos Palomo, soy nutricionista, director de Clínica Vitasane. Y bueno, somos un equipo de nutricionistas, también está Marina, que es esteticista y recepcionista en la clínica. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a impartir el taller yo y mi compañera María Arcocé, que es la que estáis viendo por ahí, que bueno, ella también es dietista nutricionista. Y vamos a dar el taller prácticamente a media, vamos a ir interactuando los dos y al final del taller pues tendremos una ronda de preguntas donde podréis preguntarnos lo que queráis sobre el taller o cualquier duda que tengáis o que os haya surgido a lo largo de nuestra presentación. Así que, María, si quieres decir alguna palabrita o alguna cosa. Nada, que muchas gracias a todos por, bueno, pues por estar aquí y esperamos que os sea de utilidad como tú has dicho y eso, que apuntéis todas las duditas que os salgan para poder resolverlas al final. Eso. Muy bien, pues ahora sí que sí, vamos a entrar en materia. Bueno, este taller que os traemos hoy, vamos a hablar de muchas cosas que están todas relacionadas y que nos hacen que nuestra alimentación sea más saludable y sobre todo que esté mucho mejor organizada. Un segundito, María, con tu permiso te voy a silenciar, ¿vale? Claro. Mm, un segundo. Aquí, vale. Nada, en un ratito te vuelvo a dar voz. Vale. Entonces, como os decía, el taller lo hemos titulado Planificación Saludable porque es una planificación saludable desde el inicio hasta el final. No solo en cuanto a cómo, por ejemplo, elaborar un menú semanal equilibrado, sino planificaros realmente un poco de forma más profunda desde cómo hacer la lista de la compra, cómo organizar vuestra despensa, y incluso qué alimentos elegir a la hora de hacer la compra, cómo cocinar, eh, cómo organizaros en la cocina y muchas más cositas que vamos a ir viendo. Además hemos añadido cierto contenido general sobre dietas, sobre tipos de dieta que nos gusta incluir, porque al final se trata no solo de que aprendamos cosas útiles, sino que en general aprendamos, que bueno, que veamos muchas cositas y que como quien dice, ¿no? Que cada día aprendamos algo nuevo y esa es nuestra intención. Bueno, y como veis, el taller se titula Planificación Saludable. Aprende a planificar y organizar tu alimentación para convertirte en un auténtico vitasano como nosotros. Bueno, empezamos. Aquí tenéis una pequeña estructura de contenido.
Dentro de cada punto vamos a ir desarrollando otra serie de puntos. Vamos a empezar hablando de organización semanal, posteriormente de lista de la compra. Esa va a ser la parte que yo voy a exponer con vosotros. A posterior ya empezará a exponer María, la parte de organización de cocina, ideas y recetas, comer fuera de casa e incluso vamos a hablar de vida social, de cómo poder hacer o tener vida social pues de forma más saludable. Bien, empezamos con cómo vamos a organizar la semana. Y bueno, lo primero que nos gusta destacar sobre todo a la hora de elaborar nuestro menú es la idea de que todos los platos deben de llevar verdura. ¿Por qué? Bueno, si os fijáis en la diapositiva, pues en la parte superior derecha, si veis el dibujito de los estómagos, ahí se ve claramente. ¿Por qué tenemos? Esto es uno de los motivos que ahora os voy a explicar, pero ¿por qué tenemos que tomar verdura? Bueno, uno de ellos es porque la verdura es muy saciante. Fijaros en volumen, como el aceite ocupa muy poco volumen, la carne, por ejemplo, ocupa un poco más que el aceite, sin embargo, 400 calorías de verdura ocupan pues un volumen muchísimo más importante. Esto nos va a ayudar a saciarnos y ya realmente lo menos importante del añadir verduras a nuestros platos diarios es la saciedad. Lo más importante es que nos aporta muchísimas vitaminas y minerales. Por eso es fundamental que nos habituemos en primer lugar a tomar en cada comida, tanto en comida o almuerzo y cena, verduras, ¿vale? Si va a ser un plato único lo que vamos a tomar, pues tenemos que tener siempre la idea de que tenemos que incluir más cantidad de verdura que de otra parte de alimentos, es decir, más cantidad de verdura pues que de legumbres o arroz o patata o pasta. Si tomamos dos platos, pues vamos a tomar un primer plato de verdura y un segundo plato debería ser de un guiso de legumbres, carnes, patatas, etcétera. Bueno, las verduras se pueden cocinar de cualquier manera. Podemos hacerlas tanto crudas en ensalada como cocinadas, rehogadas, al horno, como queramos, incluso usando el microondas también. Y además podemos usarla de todo tipo. La verdura, por supuesto, siempre vamos a optar en primer lugar por la verdura fresca, pero verduras congeladas o incluso de bote también son buena opción, sobre todo porque, como vamos a ver posteriormente, nos facilitan mucho el trabajo. Como veis, también hay un cuadrito que pone tips. Bueno, vamos a meter tips o ideas preconcebidas que nos gusta meter, nos gusta desmontar muchas veces mitos, y en este caso, en muchas diapositivas vamos a hablar de ciertos tips, y en este en concreto, lo que queremos contar es que la cantidad de verduras en una dieta de pérdida de peso puede ser infinita, ilimitada. La podemos mezclar con lo que queramos, podemos ponernos un bol enorme, da igual que sean crudas o cocinadas, pero sobre todo tenemos que incluirlas, ¿vale? Si queremos perder peso. Bueno, por todos estos motivos que os hemos explicado y ahora ya hecho este inciso de verduras, que es muy importante, sí que vamos a empezar a hablar de cómo planificar un menú semanal equilibrado. Bueno, ¿por qué lo vamos a hacer así? ¿Por qué es muy importante planificar la semana? Pues bueno, porque primero es mucho más cómodo a la hora de preparar la lista de la compra, de sacar cosas que tengamos en el congelador e incluso de pues cómo planificar el día a día, ¿no? La cocina diaria que hagamos. Esto también es muy útil porque nos va a permitir que podamos hacer grandes cantidades y que esto luego lo podamos guardar para otros días. De esta forma incluso podemos pues almorzar o cenar lo mismo 2 días, distanciar a lo largo de la semana, porque esto nos va a ayudar a ahorrar tiempo. Esto es una idea, no hay por qué hacerlo. También otra manera de hacerlo es esos tuppers que vamos a congelar o guardar, pues usarlos en otro momento. Y eso, y siempre pues usando el congelador, que también es una muy buena herramienta para organizarnos. Entonces, dentro de un menú semanal equilibrado tenéis aquí esta tablita, le podéis hacer una foto, por ejemplo, si queréis. Los que ya sois pacientes, pues conocéis esta tabla casi a la perfección. Lo solemos usar en dietas de mantenimiento normalmente, o cuando queremos hacer una dieta un poco más abierta por grupos de alimentos. Y bueno,
De lunes a domingo, dentro de una dieta equilibrada, lo normalmente es tomar al menos 2 raciones de legumbre. Nosotros preferimos siempre ponerlas a mediodía porque son platos más contundentes. Otras 2 raciones podrían dividirse entre arroz y pasta y otro par de raciones pues la tomaríamos alternando de pescado. Pueden ser pescados blancos, tanto azules, con alguna guarnición de patata y otro día podemos tomar algo de carne también. Podemos combinarlo con patatas o pasas. La idea realmente, como vimos en el taller anterior, pero ya os lo recuerdo y para aquellos que no estuvisteis, se fundamenta en el plato saludable, en el Healthy Eating Plate. Es una herramienta que sacó hace unos años la Universidad de Oxford y con esta herramienta nos dice de forma muy gráfica cómo debe de ser un plato saludable. ¿Cómo debe de ser este plato? Pues siempre el 50% de este plato debe estar compuesto de verduras. Y luego el otro 50% lo vamos a dividir y 25% vamos a tomar en hidratos de carbono y el otro 25% en proteínas, carne, pescado, huevo. De esta forma complementamos un plato equilibrado. Nosotros nos basamos en eso y es cierto que hay veces que podemos modificar estas raciones porque incluso no hay por qué añadir siempre un alimento proteico a ese plato. Puede ser la mitad de verdura o un poco más y luego la mitad de hidrato de carbono o proteína, porque esto se debe de ir adaptando también a la actividad que tenemos. O bien esa proteína luego la podemos incluir por la noche. Podemos tomar más cantidad de hidrato a mediodía y tomar la proteína por la noche. Pero normalmente dentro de una dieta equilibrada, dentro de una dieta saludable, podemos usar esta distribución que os planteamos aquí. Como postre os planteamos siempre pues la opción de fruta o yogur, es una buena opción. La fruta es muy buena tomarla de postre porque nos va a saciar y no pasa nada. Esto que se escucha por ahí de que es malo, de que no hay que tomarla, pues no es cierto. Al contrario, sí que es buena. Incluso los ácidos débiles que contiene la fruta nos va a ayudar a absorber ciertos nutrientes. Y por la noche, pues también vamos a tomar una ración siempre de verduras o ensaladas, acompañándolo pues de, por ejemplo, podemos tomar algo de queso fresco, pescado, huevo, carne, lo podemos ir repartiendo tal y como lo planificamos aquí. No tenéis por qué seguir esta distribución de forma estricta. Esto también se puede adaptar al tipo de dieta que lleve cada uno, pues si estamos haciendo una dieta más rica en proteínas o menos, o si por ejemplo queremos tomar más huevos a la semana, pues lo podemos adaptar, pero sí que tenéis una idea de cómo lo podéis estructurar, ¿vale? Y luego ya en base a esto pasaríamos a hacer nuestra lista de la compra y de esta forma sería muy cómodo, es decir, con esta tablita podéis haceros el menú. Esto se puede transformar muy fácil en un menú. Por ejemplo, el primer día, ¿no? El lunes que tenéis ahí que poner verdura, patata y pescado azul y por la noche ensalada y queso fresco. A mediodía podemos decir, por ejemplo, con esta distribución, pues bueno, pues yo el lunes voy a ir mañana, que es sábado, al mercado a comprar y voy a comprar la pescadería, por ejemplo, salmón, que es pescado azul. Tengo en casa una patata que no me tomé de la semana pasada y voy a comprar, pues no sé, pues calabacín. Pues me voy a hacer salmón al horno con patata, con guarnición de patata y calabacín. De esa forma ya nos haríamos la lista de la compra, apuntaríamos el salmón y el calabacín, sin embargo bueno, la patata la teníamos de antes. Como veis, esto nos ayuda realmente no solo a ser eficiente con respecto a preparar la lista de la compra, sino también a usar los recursos de los que disponemos. De esta forma, yo siempre lo digo, ¿no? En mi caso particularmente, venía a mi casa un viernes muy triste. ¿Por qué? Porque tú vienes a mi casa un viernes y abres la nevera y dices, este hombre no come. Y no es que no coma, es que lo tengo todo bien estructurado, prácticamente no desaprovecho nada porque me lo estructuro de esta forma y hago la compra de semana en semana y pues claro, ya el último día llego al límite, pero de esta forma pues no tiran nada y optimizan mucho tanto recursos económicos como culinarios en este sentido. Bueno, antes de hablar de esto, de esta otra diapositiva, voy a hablar también de lo que se llama batch cooking. Entiendo que lo habéis escuchado, nosotros nos habréis escuchado hablar de esto hasta la saciedad. Y bueno, el batch cooking va muy en relación a esta diapositiva anterior porque no es otra cosa que bueno, organizarnos bien con las comidas, ¿vale? No sé si aquí os lo iba yo a contar. Vale, no pasa nada. Entonces,
¿cómo nos vamos a organizar con el famoso batch cooking? Bueno, una vez hayamos hecho esta lista de la compra con todos los ingredientes, eh, pasaríamos, pues bueno, a organizar realmente cómo nos vamos a estructurar esa cocina a lo largo de la semana. Con un menú así es muy útil el hecho de pensar qué vamos a cocinar ahora y qué vamos a guardar y qué vamos a cocinar el mismo día. De esta forma, pues de verdad que no perdemos nada de tiempo durante la semana en la cocina. Como os decía, ¿en qué consiste el batch cooking? En cocinar cantidades para aprovechar luego para la semana siguiente. Entonces, en la foto, por ejemplo, que tenéis en el correo de confirmación que os mandamos con el enlace, ahí tenéis la imagen que os pusimos, es de un batch cooking, es decir, es de cocinar muchos tipos de platos para luego pues guardarlos, o bien congelarlos o tomarlos en ese momento o dejarlos en la nevera para tomarlo varios días después. Esto nos facilita, como os digo, y nos optimiza a la hora de cocinar, nos hace pues comer mucho mejor, porque es como yo digo, ¿no? Es decir, probablemente quizás ahora ha cambiado nuestra vida, estamos más tiempo en casa, pero antes, no hace mucho, pues con el ritmo de trabajo y el estrés, era muy difícil, pues un miércoles, un jueves, un día normal, entre semana, pararnos y dedicarle tiempo a la cocina y hacer un guiso, hacer un plato elaborado. Sin embargo, con el batch cooking permitimos que podamos comer de forma muy elaborada, pero habiéndonos anticipado, habiéndolo hecho antes. Yo, por ejemplo, siempre pongo el caso de, a mí me gustan mucho las patatas guisadas con choco. Eso requiere hacer un sofrito, guisar el choco, luego añadirle las patatas, guisar las patatas, es un plato elaborado y es un plato de toda la vida que a todos nos gusta y además un plato muy equilibrado y que dentro de este esquema que os planteamos pues sería perfecto. Yo hacer ese plato entre semana para mí prácticamente es imposible, no es viable. Sin embargo, si yo compro los ingredientes mañana y el domingo que tengo tiempo y estoy tranquilo en casa, preparo, además voy a preparar cantidad, voy a hacer pues 1,5 kilos de choco para poder guardar 2 o 3 tapas y tenerlo para otras veces. Como es algo que me gusta, pues voy a guardarlo y lo voy a congelar. Y me voy a dejar un tupper en la nevera para tomarlo el martes o el miércoles y de esa forma ese día voy a comer estupendamente. Prácticamente solo voy a tener que calentar, quizás en este caso de las patatas guisadas con choco, pues ya por sibarita que soy, no me gusta que la patata esté eh, cocida de varios días, entonces la voy a cocer en ese momento, pero estamos hablando que voy a perder solo 10 minutos en vez de una hora, hora y pico que podía perder. Y ese es el concepto del batch cooking, es organización. Y por eso sobre todo hemos pensado en este taller porque vemos que es muy importante que interioricéis esta idea y que sepáis cómo hacerlo paso por paso. De todas formas, luego María posiblemente os va a ampliar esta información y os va a hablar mucho más de esto. Y por supuesto, al final, todas las dudas que tengáis, pues nos podéis ir consultando. Bueno, ahora sí que sí. Para los que hayáis aquí que todavía comáis mal o de otra manera, pues no demasiado bien, no demasiado sano, pues bueno, os tenemos que decir que todo esto que estamos contando está muy bien, pero hay que ir poquito a poco, ¿vale? No tenemos que intentar pasar de comer mal o no estar tomando apenas verduras o frutas a comer súper bien, ¿vale? Porque esto normalmente son estrategias abocadas al fracaso e incluso a corto plazo. Cambios drásticos y bruscos en poco tiempo están bastante abocados al fracaso, sobre todo en cuanto a dieta. Por lo tanto, es mejor que hagamos cambios progresivos, cambios semanales. Eh, si comemos cosas muy palatables, esto quiere decir que si tomamos cosas que tienen mucho sabor, que tienen mucho dulce o que tienen un sabor muy potente, debemos de ir cambiándolos poco a poco, ¿vale? Por ejemplo, si tomamos colacao por la mañana con leche, el colacao tiene mucho azúcar y si probamos, por ejemplo, la sustitución saludable al colacao, pues sería el cacao desgrasado en polvo. Si cambiamos radicalmente, pues obviamente no os va a gustar porque el cacao desgrasado en polvo no tiene casi nada de azúcar y es muy intenso y está amargo. Entonces no va a ser un buen cambio. No lo vais a hacer, no lo vais a continuar. Por lo tanto, debemos de ir haciendo cambios intermedios. En este caso, ¿cómo lo haríamos? Pues bueno, iríamos reduciendo la cantidad, por ejemplo, para que lo entendáis bien, si es colacao, pues si tomamos por la mañana pues 2 cucharadas de colacao, pues empezaríamos echando 1,5 o una y progresivamente lo iríamos reduciendo hasta poder cambiar al cacao desgrasado en polvo o lo iríamos mezclando. De esta forma llegaría un momento
en el que efectuaríamos ese cambio de forma real y sin que notáramos pues una gran diferencia. Y lo mismo con lo demás, con cualquier tipo de alimento. Esto pasa sobre todo con el dulce. El dulce es algo bueno, lo he comentado muchas veces también y nuestro paladar se habitúa tanto a muy dulce como a nada dulce. Entonces, también puedo poner el ejemplo del café. Eh, Imagino que muchos de vosotros tomáis café y bueno, esto suele pasar, es decir, podemos pasar perfectamente de tomar café con leche y azúcar a tomar café solo sin nada. Y esto es muy, verá, es muy real, se puede hacer. Yo, por ejemplo, lo hice hace mucho tiempo y me sabe estupendo el café solo sin nada. ¿Pero por qué? Porque me he acostumbrado y he acostumbrado a mi cuerpo a no tomar azúcares simples, azúcares refinados. Obviamente tomo azúcares, pero tomo azúcares naturales procedentes de la fruta o de la fruta desecada, de alimentos naturales. La manera es la misma, hay que ir reduciendo progresivamente pues la cantidad que estemos tomando hasta llegar al punto en el que no tomamos nada. Y esto además tiene un impacto a nivel metabólico muy importante y nos va a hacer, pues no solo por supuesto que estemos más sanos, sino también el hecho de quitar el azúcar refinada de en medio, pues nos va a hacer que tengamos una mejor regulación a nivel hormonal del apetito y la saciedad. Vale, esto también lo suelo hablar mucho y es muy importante y de verdad que esto es muy potente y os recomiendo que lo probéis. Bueno, eh, ahora vamos a hablar rápidamente de tipos de menú. Hemos hablado antes de planificación semanal, un poquito de batch cooking, de cómo podéis efectuarlo, de cómo más o menos nos organizaríamos la lista de la compra, que ahora la veremos también más en profundidad. Y bueno, vamos a hablar de algunos tipos de menú. Bueno, de menú o mejor dicho, tipos de dieta. En primer lugar, por supuesto, como no, vamos a hablar de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es la que en general se supone que llevamos pues todos los países que estamos bañados por el Mediterráneo. Y en nuestro caso en particular, pues en España, he dicho se supone porque lo que es cierto es que a día de hoy, pues nuestra alimentación o la de la población española dista mucho de lo que es una dieta mediterránea original. Solo algunos reverdes intentamos llevarla lo más estrictamente posible, pero bueno, os animo a que cada vez lo hagáis más y mejor porque es una de las dietas más saludables que existen, por no decir la más saludable. Además, disponemos de los alimentos pues de forma cómoda, rápida y al lado de casa. Y bueno, nuestra alimentación es la más tradicional, es la que tiene más historia y se caracteriza pues por un consumo abundante de verduras, frutas, hortalizas, frutos secos y aceite de oliva virgen extra. AOVE significa aceite de oliva virgen extra para el que todavía no lo sepa. Tiene múltiples beneficios para la salud y sobre todo específicamente para prevenir patologías cardiovasculares. Hay muchos estudios sobre esto y de hecho se sigue estudiando. Yo tengo un compañero, el doctor Andrés Díaz López, que trabaja en la Universidad de Reus con esto, en el estudio Predimed, que es un estudio muy, muy, muy potente y muy grande. Y bueno, ello es brutal porque de verdad son estudios muy sólidos a nivel científico y se ve como seguir una dieta mediterránea a largo plazo, estamos hablando de 15, 20, 30 años, es un estudio grande de muchos años de seguimiento, pues no solo previene o mejora la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, la tensión, sino incluso también previene de tener problemas de enfermedad renal. O sea que realmente es muy recomendable seguir la dieta mediterránea. ¿Por qué se caracteriza también? Pues bueno, sobre todo por menor consumo de carne roja, eh, alimentos procesados. Claro, estamos hablando de la dieta mediterránea con el concepto original, es decir, con el concepto de nuestros abuelos de hace 50 o 60 años. Ahí no había alimentos procesados o ultraprocesados, ¿no? Que ahora se habla mucho. Eran todos alimentos naturales. A día de hoy tenemos la excusa del tiempo, de que no tenemos tiempo para cocinar, etcétera, etcétera. Pero de esta forma que os estamos explicando, sí que podemos retomar esa cocina tradicional y esa manera de hacer las cosas y prácticamente no tener que recurrir a nada procesado o ultraprocesado. No quiere decir que no lo podamos tomar porque esto es una evolución, estamos en continuo cambio y bienvenido sea. Pero
lo bueno tenemos que conservarlo. Y esto es una manera de conservar lo bueno de la dieta mediterránea. Las bebidas más características de la dieta mediterránea pues son el agua, por supuesto, y el vino. Pero ojo, cuidadito con el vino que también tiene sus calorías, y el alcohol también está demostrado que la ración recomendable es la ración cero, ¿vale? De ahí para arriba, pues, lo que queráis tomar con moderación, no pasa nada, pero se supone que contra menos alcohol tomemos, mucho mejor. Bueno, en cuanto a tips, os lo leo. Por decisión propia, pues interiorizamos opciones que por ser del mismo grupo pensamos que son iguales y no. Por ejemplo, aquí estamos hablando del pan, ¿vale? El pan también es un gran mito. Se habla muchísimo del pan, y el pan es un alimento base en la dieta mediterránea, pero aquí tenemos que decir que, bueno, el pan de aquella época era un pan saludable que medio se podía tomar, porque era un pan bien fermentado, con una harina de calidad, hecha con tiempo y dedicación. Sin embargo, los panes de ahora precocinados, los panes de molde, que se suponen que tienen los mismos ingredientes, pues no son tan saludables. Ni se usan las mismas harinas, ni los mismos tiempos de fermentación. Entonces, si tomáis pan, no os desaconsejo que toméis pan, ni mucho menos para dentro de una dieta saludable. Porciones pequeñas y controladas se pueden tomar, pero al menos que sea un pan pues lo más sano, lo más saludable posible, lo más natural y lo más casero posible, ¿vale? Si queréis luego podemos hablar extendidamente del pan. Bueno, otro tipo de dieta, la ovo-lacteo-vegetariana, que no es la misma que la vegana. La vegana se caracteriza por quitar completamente todos los alimentos de origen animal. Sin embargo, la lacteo-vegetariana, que está ahora muy en auge, muy de moda, pues se basa fundamentalmente en tomar vegetales o alimentos de origen vegetal, pero también lácteos y huevos, ¿vale? Bueno, normalmente las personas que se inician en este tipo de dieta es no por cuestiones de salud realmente. No sé si aquí hay algún vegetariano, es probable, pero sobre todo las personas se suelen iniciar en este tipo de dieta por fines éticos y morales, o bien por cuestión animal, de protección de los animales, o incluso hay una cuestión mucho más potente, y es la contaminación. La producción animal es pues uno de los mayores contaminantes que existen a día de hoy, bueno, en cuanto a la liberación de gases de tipo invernadero y bueno, y pues gases perjudiciales para la capa de ozono, pues ahí está lo que es la producción animal. Entonces muchas personas pues se conciencian a través de esto y eligen ser ovo lácteo vegetariano. Es una dieta muy saludable, no quiere decir que sea la más saludable, verdad que es muy sana, y sí que es verdad que requiere está bien documentado, bien formado, porque si está bien balanceada y equilibrada no es necesaria la suplementación, pero incluso en ovo lácteo vegetariano muchas veces se recomienda tomar vitamina B12. En cuanto al tip, pues aquí ponemos que se puede caer quizás en el error de creer que con este tipo de dieta basada en vegetales, pues es mejor para perder peso, ¿vale? Aquí hablamos de perder peso con una dieta vegetariana. Ojo con esto. No quiere decir que por comer más verdura vaya a perder más peso, ¿eh? Cuidadito. ¿Por qué? Porque si dejamos de comer carnes y pescados y empezamos a comer más verduras e intentamos complementar esa proteína animal con proteína vegetal, la proteína vegetal, como puede ser el tofu, el tempe, la soja en general, tiene también más grasa. También necesitamos tomar más frutos secos, por lo tanto estamos tomando más grasa y más calorías. Así que incluso también más legumbres. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces las dietas o las vegetarianas no son la mejor opción para perder peso. Si buscamos solo perder peso y comemos de todo, pues mejor llevar una dieta por más de tipo mediterráneo o omnívoro, ¿vale? Bueno, siguiente, otra dieta así como medio de moda, las bajas en hidratos de carbono. Este tipo de dieta ya igual no tanto, pero hace poco tiempo estaban muy de moda, sobre todo para perder peso, y bueno, se fundamentaba en ingestas muy bajitas de hidratos de carbono, muy bajitas, casi no se tomaba nada de frutas, ni patatas, ni arroz, ni pasta, ni nada, con el argumento principal de que al tomar muy poco hidrato de carbono, pues la concentración de insulina en sangre es baja y se promueve más la utilización de grasa, y con esto pues podamos bajar más peso. Esto es
verdad hasta cierto punto. No es verdad al 100% y de hecho con una dieta normocalórica o equilibrada en hidratos de carbono y nutrientes, eh, también pasa esto, ¿no? Con una dieta como, creo que os hablamos de esto en el taller anterior, con una dieta de bajo índice glucémico, la dieta mediterránea bien hecha es una dieta de bajo índice glucémico. Con este tipo de dieta, pues sí que se consigue también pues controlar la insulina y que no haya pico de insulina. Bueno, como os decía, se reduce muy notablemente la cantidad de hidrato de carbono. Sí que se ha visto que es buena para perder peso a corto plazo, pero a largo plazo tiene los mismos resultados que una dieta, pues bueno, como os he comentado, que se tomen hidratos de carbono. Eh, bueno, en cuanto a tips, también es muy popular esta dieta y baja en grasa, ¿vale? Pero es verdad que los estudios pues indican que no tiene tantos efectos positivos. Además es difícil, en referencia a la adherencia, ¿no? Es difícil mantenerla en el tiempo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar de lista de la compra. Voy a hacer un pequeño inciso para ver que todo vaya bien, con vuestro permiso, porque veo que han escrito un poquito en el chat. Aurora, te estoy viendo. Si puedes, si puedes, Aurora, desactiva la cámara, ¿vale? Y luego la ponemos otra vez para el turno de preguntas. Vale, por lo que veo todo bien. Vale, perfecto. Bueno, veo que estáis todos aquí y que me estáis escuchando y viendo bien. Me quería asegurar. Vale, muy bien. Pues un momentito y volvemos. Vamos a ver. Mira, tenemos por aquí, acabo de ver también a mi compañera Yaisa, que luego le abriremos el micro también. Vamos a ver. Bueno, María, te he abierto el micro. Ujú. ¿No? Sí, todo bien, todo bien. Venga, pues nada, continuamos. Muy bien. Bueno, y ahora ya vamos a volver de nuevo un poquito hacia atrás. Vamos a hablar un poco más en profundidad de cómo hacer una buena lista de la compra, cómo organizarnos bien. Y empezamos, por supuesto, como no, hablando de las verduras. Verduras valen de todo tipo, como os he comentado. La primera opción van a ser verduras frescas, pero por comodidad, por supuesto, podemos tomar también congeladas, ultracongeladas. Son muy buena opción. Las verduras congeladas, por regla general, pues suelen ser verduras que no han tenido un procesamiento muy grande. Esto quiere decir, normalmente, que la verdura que es ultracongelada llega a la fábrica, fresca por supuesto, y se somete a un proceso muy rapidito donde la limpian de ramitas, la lavan y le suelen dar lo que se llama un escalfado, que es que la meten en agua hirviendo durante un par de minutos para desactivar las enzimas que hacen que se ponga madura y que se poche, ¿no? Que se ponga mala. Y una vez de aquí, de este paso, pues directamente la congelan. Muchas de estas bolsas prácticamente no tienen ni conservantes. Entonces son muy buena opción porque incluso a veces se dice que llega la verdura ultra congelada puede llegar hasta ser más fresca que la fresca, porque el proceso es tan rápido y si tiene una buena descongelación, pues es que han pasado muy pocas horas desde que la cogió el agricultor en el campo y la congeló. Por lo tanto, es muy buena opción y es súper cómodo porque lo tenemos en el congelador y lo sacamos en cualquier momento. Las de bote o lata también son buena opción. ¿Por qué no? No pasa nada. Es verdad que las de bote normalmente ya si llevan algún aditivo más, suelen llevar sal también, entonces hay que tener cuidadito si tenemos hipertensión, pero en general son muy buena opción. Al igual que también hay que tener cuidado si vienen en aceite, que muchas de ellas pues igual vienen en aceite, hay que estar pendientes en los ingredientes y sobre todo si estamos en una dieta de adelgazamiento, que ya sabéis que hay que controlar un poquito la cantidad de grasas y aceites. Luego, por supuesto, tenemos un montón de opciones en el supermercado, las típicas verduras que vienen de bolsa, ¿no? Por ejemplo, las ensaladas,
o las bolsitas que nos venden ya preparaditas para meter en el microondas. Esto es súper cómodo y las podemos usar. Incluso los bricks que venden de verduras ya cocinadas, como por ejemplo gazpacho o los purés, las latas de tomate, todo eso también lo podemos usar, ¿vale? No pasa nada. En general, aunque estén ligeramente procesados, son verduras y el procesamiento es mínimo. O sea que esto es muy buena opción para ir rápido. Una comida muy rápida pues puede ser un brie de gazpacho y un filete de carne o pescado a la plancha. Eso es ultra rápido y estamos comiendo sano. Eh, a tener en cuenta, ojo, con los zumos, ¿vale? Los zumos no son equivalentes a comer una fruta. El zumo, el zumo es el jugo de la fruta. Entonces, si tomamos un zumo, estamos eliminando toda la matriz natural del alimento. Estamos eliminando las fibras del alimento. Por lo tanto, aunque calóricamente más o menos puede hacer lo mismo, pero luego en realidad no nos va a saciar igual. Y estamos tomando pues muy concentrado ese azúcar de la fruta. Así que los zumos yo no los recomiendo, no sería una buena opción. Siempre es mejor tomar la fruta entera antes que tomar zumo. Bueno, las frutas desecadas, pues sí son una buena opción. Nos dan mucho juego en la dieta para matar esa ansiedad de comer cosas dulces. Como por ejemplo a mí me encantan los dátiles. Soy fanático de los dátiles, los compro mucho desde hace tiempo porque son muy dulces y son naturales. Hay que tener cuidado, por supuesto, porque también tienen muchas calorías en general las frutas desecadas. Entonces, pues, si hablamos siempre de una dieta equilibrada, si estamos en una dieta de pérdida de peso, tenemos que cuidarlo un poquito más, ¿vale? Pero sí que son muy buena opción para matar ese gusanillo de comer cosas dulces. Porque te come, ya os digo, yo en mi caso a lo mejor me como uno o dos dátiles y me quedo estupendamente y se me quita la ganilla de comer otra cosa dulce, porque nuestro cerebro no sabe o no interpreta de dónde viene ese azúcar. Lo mismo le da casi un pastel que un par de dátiles. Y esto, aunque parezca mentira, es así. Por eso la fruta desecada es muy buena opción. Incluso a la hora de repostería, tenemos cantidad infinita de recetas donde no se usa ni un gramo de azúcar blanco, sino que, por ejemplo, usamos pues frutas desecadas. Por ejemplo, los dátiles, se puede hacer pasta de dátil para obtener pues como una melaza que se usa a la hora de hacer cualquier tipo de preparación de repostería o pastelería y la verdad que da un dulce muy bueno y estamos usando un alimento natural. Ahora ya de aquí saltamos a la mermelada. Cuidado también con la mermelada, porque la mermelada no es fruta, es azúcar con fruta, ¿vale? Normalmente cuando se elabora la mermelada se usa 50% de azúcar, 50% de fruta. Yo el otro día compré un bote que encontré en el, en el Albi, que era una mermelada que era 75% fruta y 25% azúcar. La verdad que se notaba, que sabía más a fruta, estaba menos dulce, pero por ejemplo eso es un procesado que medio se puede tomar de forma esporádica, ¿vale? Pero la mermelada normal, pues que sepáis, no quiere decir que no se pueda tomar, pero que sepáis que es más bien un dulce antes que una fruta, pero también tenéis esas opciones. Yo, por ejemplo, cuando preparo en casa mermelada, la preparo con estas proporciones. 75-80% fruta, el resto azúcar, ¿vale? Eh, Voy a lanzar aquí un pequeño inciso, otro tip que aunque no está, pues lo lanzo. Azúcar. Estaréis algunos diciendo, Carlos, ¿y azúcar blanco, panela, azúcar moreno? ¿Cuál es mejor? Ninguno. Son todos iguales, ¿vale? La panela es más natural, está menos procesada, pero no deja de ser azúcar y el impacto es el mismo. Entonces, si tenéis que usarla, usad la que más os guste. En este caso, la panela, bueno, pues no es mala opción, pero es verdad que el azúcar blanco a la hora de elaborar una mermelada, por ejemplo, pues es más útil. Pero oye, yo la verdad que nunca la he elaborado con panela, pero igual queda bastante bien y queda un poquito más natural. No sé, me gusta la idea. A lo mejor tenemos que probarlo. Bueno, siguiente, cereales, cereales. ¿Qué son los cereales a todo esto? Que no nos he explicado para quien todavía no tenga muy claro a qué nos referimos con cereales. Cuando hablamos de cereales, no estamos hablando de los crispy, del desayuno. Hablamos de cereales como arroz, pasta, harinas, quinoa, couscous, todo eso, ¿vale? Incluso ahí dentro de los cereales se pueden meter los grupos de tubérculos, patatas, etcétera y las legumbres. Bueno,
Cereales, pues a la hora de comprar, por ejemplo, cereales como el arroz o la pasta, pues siempre es preferible integral. Podemos comprar normal, pero siempre mejor integral, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de pastas también. Tenemos las típicas pastas de legumbre, que son muy buenas y es una manera también de comer legumbres. Por ejemplo, si os recordáis en el menú semanal del principio, teníamos 2 veces a la semana legumbres. Podemos tomar una pasta de lentejas con tomate. Y es como comer unos macarrones con tomate, pero sin embargo estamos tomando legumbres. Esto para los niños es muy útil porque si tenemos niños que no les gustan mucho las legumbres, pues vale, no le damos un potaje de garbanzo, pero igual le damos un macarrón con harina de garbanzo y no lo va a notar porque se lo mezclamos con tomatito y atún y lo que sea, o carne picada, y está tomando legumbre y es muy buena opción. Hay de muchos tipos, también las tenemos de trigo sarraceno, que la ventaja de esta pasta es que tiene mucha fibra. Y bueno, luego pues eso, quinoa, la quinoa también es muy buena, nos aporta muchos nutrientes. El cuscús, pues bueno, es sémola de trigo, es otra opción. Quizá el cuscús está un poquito más refinado, hay que tener más cuidado, pero también se podría tomar. Harinas que compremos para hacer cualquier tipo de elaboración, ¿no? Si hacemos pan en casa o algún tipo de repostería, pues siempre mejor harina integral. La harina de avena es muy buena o harina de trigo 100% integral, eso siempre va muy bien. Y luego, por supuesto, patata, yuca, eso también es un casi indispensable para que tengamos en casa a la hora de hacer la compra y a la hora de elaborarnos nuestro menú. Y por supuesto las legumbres que podemos tomarla tanto los paquetitos secos como en bote. Las de bote también son muy buenas. Bueno, ahora, a tener en cuenta, por ejemplo, dentro de los cereales, el pan es un cereal también, pero para comprar pan con tranquilidad y saber que estamos tomando un pan más o menos de calidad, pues bueno, os pongo aquí una serie de requisitos. Por un lado, que sea un pan que sacie, que llene, no que te comas una pieza entera y te quedes igual, ¿vale? Esto suele pasar con los panes de poca calidad o con una harina de poca calidad que comen mucha cantidad y no te llenan, ¿vale? No sé si os habrá pasado, seguro que sí. Para que sacie también es importante que sea integral. Los panes integrales sacian mucho más. Además de los ingredientes, muy importante que, bueno, por supuesto, el primero es harina, pero que los ingredientes principales sean agua, sal, levadura y poco más, ¿vale? Si lleva ya más, si empieza a llevar no sé qué, no sé cuánto aceite de no sé qué, cuidado, porque ese pan ya está bastante adulterado. Bueno, que siempre es preferible usar raciones individuales, es decir, cortarnos un trocito de pan para nosotros antes que ir pegándole pellizco al pan, porque al final con el pellizco no controlamos la cantidad que estamos comiendo y cuando te des cuenta pues has comido un bollo como poco. Y luego tenemos otras alternativas saludables como son los crackers o el pan tipo guasa, los biscotes integrales, que bueno, también son una alternativa al pan, también un poco saludable. Bueno, los cereales de desayuno. ¿Qué pasa con los cereales de desayuno? Bueno, también deberían de cumplir algunos requisitos. Yo no los recomiendo demasiado, pero bueno, si os gustan los cereales, mi primera opción, por supuesto, serían los copos de avena, que no es ni siquiera un cereal de desayuno, es un cereal puro, un cereal entero. Pero si nos gustan los copos de avena, pues podemos tomar, pues por ejemplo, cereales que no lleven azúcar como ingrediente y por supuesto que sean pues lo más ricos en fibra posible, ¿vale? Mínimamente que sean los típicos cereales tipo Special K, pero 0% azúcares añadidos, ¿vale? Mínimo. Y si tienen muchas fibras, mejor. Bueno, en cuanto a carne, pescado, huevos, dentro de la proteína animal, pues bueno, igual, pues vamos a optar por alimentos frescos. Aquí también, que no he hablado hasta ahora, os hablo tanto no solo en carnes, pescado, sino también en frutas y verduras que tiremos más de los comercios locales, que vayamos a los mercados de los pueblos. Eh, Primero porque, por supuesto, apoyamos la economía local, que eso es muy importante, a todos los niveles, pero a todos los niveles incluso de contaminación. Pero luego también porque son alimentos más cercanos en general. Cuando compramos en el mercado, aquí por ejemplo en Dos Hermanas, pues tenemos la plaza de Abasto y ahí vamos y ahí normalmente pues los alimentos que hay son de cercanía, son de la comarca, de la región normalmente. Hombre, obviamente va a haber alimentos, ¿no? El aguacate viene de Málaga, pero bueno, más o menos lo tenemos más o menos cerca. Pero la gran mayoría de alimentos son pues de que igual no han
pues nos han llegado en menos de 100 kilómetros a la redonda, ¿no? Y esto pues es muy importante tanto en la frescura del alimento, en la calidad y por supuesto porque contribuimos con la zona en la que vivimos. Entonces, que sean frescos y si son de cercanía y locales, mucho mejor. También podemos tomar pues, congelados, carnes o pescados congeladas, son buenas también. También podemos coger nosotros y congelar esta carne o este pescado sin ningún problema. A la hora de descongelar estas carnes y estos pescados, la mejor manera de hacerlo es meterlo en el frigo, ¿vale? O sea, si tú sacas carne o pescado del congelador, lo vamos a meter durante 24 horas en el frigorífico. De esta forma vamos a permitir que tenga una descongelación progresiva y que el alimento esté intacto prácticamente, porque si lo sacamos y lo dejamos a temperatura ambiente, lo que hacemos es que los cristalitos del hielo, del agua, cuando se empiezan a descongelar, rompen las fibras del alimento y suelta mucha agua. Esto es lo típico que tú sacas una pechuga de pollo del congelador y la descongelas rápido en el microondas y cuando te das cuenta hay más agua que pollo, ¿vale? Pues suele pasar por esto. Si tú dejas esta pechuga de pollo descongelando tranquilamente un día o día y medio en la nevera, luego no suelta tanta agua porque ese agua está todavía retenida dentro de las células de los alimentos, de la carne en este caso. Bien, ¿qué más? También podemos tomar conservas, sí, pero ojo, con las conservas porque suelen llevar aceite. Entonces, o bien comprar conservas de pescados al natural, como el atún al natural, o mejillones, berberechos al natural, o si llevan aceite, pues bueno, pues lo escurrimos y ya está. Huevos, pues igual. Huevos aquí, esto también podríamos hablar infinitamente. Si ecológicos, si de granja, si bueno, lo que queráis, ¿vale? En cuanto a nutrientes es lo mismo, un huevo ecológico que un huevo fresco, que un huevo que compramos en el supermercado. Ya en cuanto a calidad organoléptica, como sepan, como sean, ¿no? La textura que tengan, eso ahí ya a lo mejor cambia un poco la película. También tenemos opción de comprar las claras pasteurizadas. En cuanto a proteína vegetal, pues también podemos empezar a usar soja texturizada para hacer muchos tipos de preparaciones. Tempe, tofu, miso, todo esto, pues dentro de las dietas ovo-lácteo vegetarianas sería la opción de proteína. A tener en cuenta también con el tema de los embutidos, ¿vale? Embutidos que tengan mucha grasa yo lo descartaría dentro de una dieta saludable. Pero bueno, por ejemplo, si es pavo, pues preferible que ponga calidad extra y esto se refiere simplemente a que contienen más del 80% de carne como primer ingrediente. Contra menos ingredientes tenga este embutido, mejor. A veces es complicado, pero bueno, si ya os digo, si compráis embutido, pues eso, que sea del mínimo 70-80% de lo que es la carne, ¿no? Si pone pechuga de pavo, pues que lleve mínimamente un 70 un 80% de pavo, que ya lo demás pues será almidón modificado de maíz, sal, no sé qué, bueno, vale, de vez en cuando no pasa, y lo podríamos comer. Bueno, en cuanto a grasas en general y aceite, pues bien, por supuesto, primera opción, dentro de la dieta mediterránea, aceite de oliva virgen extra. Vamos a priorizar este aceite. En su defecto, podríamos tomar de forma más moderada, pues aceite de girasol alto oleico. Esto quiere decir el alto oleico justamente que lleva más ácidos grasos parecidos a los que tiene el aceite de oliva. El aceite de girasol tiene ácidos grasos omega 6 y el aceite de oliva omega 9. Los omega 9 son más sanos que los omega 6, por lo tanto, si es alto oleico, pues se parece más al aceite de oliva y es mejor. Otras fuentes muy saludables de grasa son el aguacate, que lo podéis comer. Si estáis en dieta de adelgazamiento, pues ojo, cuidadito, porque tiene muchas calorías, pero también de vez en cuando lo podéis añadir a alguna ensalada o tomar guacamole casero, como preparé yo el otro día en el directo. Mantequilla, ¿vale? También podéis tomar mantequilla con moderación, en sustitución del aceite con moderación y sobre todo cruda mejor que cocinada, ¿vale? El tema de luego están las margarinas, no sé qué, pues bueno, en realidad la mantequilla la podéis tomar con moderación mejor que la margarina porque la verdad que las margarinas traen aceite o mejor dicho grasas más saturadas, más trans y no son demasiado recomendables. Y luego las aceitunas pues también son una fuente de grasa saludable, porque de la aceituna viene el aceite de oliva, por lo tanto en la aceituna predomina el omega 9. ¿Se podrían tomar dentro de una dieta equilibrada y saludable? Sí, pero si estamos en pérdida de peso, cuidadito, ¿vale? Y si tenemos hipertensión, cuidadito también porque vienen con mucha sal. En cuanto a lácteos, semillas, frutos secos, pues bueno,
Eh, Podemos tomar también de todo tipo. Los lácteos no tienen por qué ser desnatados, pueden ser semidesnatados. Yo normalmente, pues eso, recomiendo semidesnatados, salvo casos excepcionales. Incluso los lácteos enteros en una dieta equilibrada se pueden tomar, ¿vale? No pasa nada. O las bebidas vegetales. Cuidado con las bebidas vegetales porque muchas de ellas traen mucho azúcar. Por ejemplo, la leche de almendra por regla general suele traer azúcar, suele traer fructosa y además suele traer bastante grasa, así que cuidadito con las leches vegetales. Eh, Luego quesos, por ejemplo, pues sí, podemos tomar, tienen muchas calorías, hay que tomarlos con moderación, con mucha moderación. Y luego están los lácteos fermentados como el yogur, el kéfir, que es magnífico. El kéfir es una fuente fundamental de probióticos, es decir, el kéfir es un probiótico con sabor a yogur. Es muy bueno, es muy recomendable. Yo soy fan del kéfir y os animo a que lo probéis porque es muy saludable. El kéfir es casi como comer, como tomar pastillas de probiótico cada día, ¿vale? Entonces es muy bueno y os lo recomiendo que lo probéis y os habituéis a tomar kéfir. Y bueno, ya os he comentado antes también lo de la mantequilla, un poco la nata, cuidado, ¿vale? Con la nata. Es un alimento más o menos natural, que no está muy procesado, pero también tiene mucha grasa. Es toda la parte grasa también de la leche. Y bueno, ya terminando un poquito, bebidas en general, pues bueno, sobre todo vamos a optar por agua. También podemos tomar agua con gas. El agua con gas igual no estáis muy acostumbrados, pero es una buena opción a modo de refresco natural porque lo podemos mezclar con té o le podemos poner un chorrito de limón. Por ejemplo, agua con gas con una rodajita de limón y una ramita de hierbabuena, eso está muy bueno, es una bebida súper refrescante y que nos va a hacer las veces de refresco, ¿vale? Y así quitamos todos los refrescos de tipo Coca-Cola y estas cosas de en medio. Por supuesto, infusiones de todo tipo, té, el café es muy bueno, muy saludable, tiene muchísimo antioxidante. Luego, en cuanto a endulzante, pues bueno, preferiblemente si vamos a usar, si todavía estáis tomando dulce, pues bueno, vamos a tomar mejor edulcorantes como por ejemplo la sacarina, el sorbitol, el maltitol, el xilitol, que se usa mucho el xilitol, por ejemplo, en dietas para intolerantes a la fructosa y en repostería porque da una textura y una consistencia muy parecida al azúcar y sobre todo, como ya hemos hablado, pues vamos a reducir todo lo que podamos el consumo de azúcar, fructosa, azúcar moreno, etcétera. Bueno, ahora no se nos iba a escapar el tema del chocolate. ¿Qué pasa con el chocolate? Bueno, no sé bien si sabéis pues qué tiene el chocolate, ¿vale? El chocolate es muy curioso. Yo hace tiempo que me interesé por el chocolate e intenté aprender porque aun siendo nutricionista no sabía de qué se componía el chocolate y sobre todo cómo se elaboraba. No sé si vosotros habéis preguntado alguna vez cómo se elabora el chocolate. De hecho, mira, tenemos la suerte de contar con un museo del chocolate muy bueno, que está en Estepa, ¿vale? No sé si conocéis la empresa que fabrica mantecados, la despensa de Palacio en Estepa, pues ellos tienen uno de los museos del chocolate más grandes, creo, de España o de Europa. Es increíble. Yo estuve allí y aprendes un montón sobre el chocolate en general, sobre su elaboración y es una muy bonita experiencia, os la recomiendo sobre todo cuando se acerca más la Navidad. Ya a partir de septiembre-octubre ellos empiezan a funcionar. Os la recomiendo si vais con niños mucho mejor porque se lo pasan pipa y es una excursión muy bonita a Estepa, donde aparte bueno, por supuesto comprar mantecado, que a lo mejor no es lo más saludable, pero si vais allí y al Museo del Chocolate que os va a gustar mucho. Y aquí te explican todo esto. Entonces, ¿de qué se compone el chocolate? Pues bueno, se compone principalmente de pasta de cacao y manteca de cacao y azúcar, ¿vale? Del cacao se obtienen, pues eso, como dos componentes. Se obtiene la pasta de cacao, que es lo que contiene más los hidratos de carbono, las fibras y la proteína del cacao, y la manteca de cacao, que es lo que contiene toda la grasa. Para elaborar chocolate, pues se usa la pasta de cacao, la manteca de cacao y se le añade azúcar. Todo esto se mezcla, se calienta y se forma el cacao.
Si intentáramos hacer chocolate, estaréis pensando, bueno, ¿y por qué no se usa solo pasta de cacao? Bueno, porque es imposible. Porque para formar chocolate, como lo conocemos, es imprescindible que contenga una parte grasa y una parte de azúcares. Si cogemos solo la pasta de cacao, pues lo que nos queda es el cacao puro desgrasado en polvo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bueno, por lo tanto, los mejores tipos de chocolate serán aquellos que sean más puros, es decir, que tengan más porcentaje de cacao, como ya os lo venimos recomendando en la clínica. Además, son más saciantes, más potentes y tendremos también que intentar, o no intentar, sino que necesitaremos comer menos cantidad. Aún así, pues son alimentos bastante calóricos y que tendremos que moderar su consumo, ¿vale? Bueno, ahora ya espero que os haya gustado todo esto que os acabo de contar, que os haya resultado interesante. Aquí finaliza de momento mi parte de la exposición. Ahora le voy a dar paso a mi compañera María y ahora a ella le queda otro buen tironcito con vosotros, cosas muy útiles y muy chulas que contaros. Así que un segundito que le voy a dar paso a María. Vamos a ver. Mm, mm, mm. Vale, María. Hola, Hola. Bien, ¿no? se me escucha bien, ¿no? Se te escucha. Vale. Pues María, dame un segundo. Si quieres ir presentando algo. Vale, bueno, Carlos hasta ahora ha hablado de un poco lo que entendemos cuando nos dicen planificación saludable, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es lo que ha ido explicando Carlos durante la exposición, que es un poco cómo planificar las comidas de la semana, diferentes formas de hacerlo y de verlo según la dieta que tengamos y el objetivo que tengamos y cómo hacer la lista de la compra y qué hacemos cuando llegamos al súper con tanta variedad de productos y tan fáciles de alcanzar, que a veces se hace casi imposible pues ver qué producto podemos meter en la dieta y qué producto no. Es muy complicado de saber. Ahora nos vamos a centrar en una parte que es un poco menos común o que yo creo que a veces le echamos menos cuenta y vamos a empezar un poco por el tema de cómo organizar la cocina, qué utensilios, maneras o técnicas culinarias, qué pasa con nuestra vida social, podemos incluirla o no en una alimentación saludable, la planificamos, no la planificamos, entonces eso vamos a ir viendo un poco cómo poder organizarlo e incluirlo, ¿vale? Cuando Carlos me diga, sigo o no. Sí, sí, María, perfecto. Todo tuyo. Nada. Bueno, antes que nada deciros que evidentemente para poder cocinar bien, aparte de tener una buena materia prima, que es todo lo que ha explicado Carlos, un buen alimento, es muy necesario tener un buen menaje de cocina. Esto quiere decir que tengamos utensilios que nos faciliten el hecho de cocinar. ¿Por qué? Todo lo que sea opuesto a no tener utensilios o a no saber manejarnos con las técnicas que ahora vamos a explicar, nos va a retrasar en cocina, nos va a quitar tiempo y por lo tanto se nos van a quitar las ganas de organizarnos y de cocinar bien en casa. Entonces, es importante que por lo tanto sí que andemos bien de, por ejemplo, menaje, es decir, buenas sartenes que sean principalmente antiadherentes, en las que podamos utilizar menos aceite, que nos permitan cocinar mucho más rápido. Otra de las partes importantes a nivel de cocina es tener en cuenta las técnicas de culinarias o de cocción básicas que podemos utilizar y que más provecho le podemos sacar. En este caso, nosotros en consulta normalmente practicamos tres básicas que casi siempre son las que solemos utilizar. Una de ellas la solemos utilizar bien poco y yo casi siempre recomiendo que se deje o bien para cuando salgamos, que ahora veremos, o bien para cuando se nos apetezca mucho. La primera y para mí la estrella es el asado o el horno. Es una manera muy saludable de cocinar y muy rápida, aparte de cómoda. ¿Por qué? Porque podemos meter cualquier tipo de alimento, podemos mezclar alimentos y meterlos todos juntos, lo dejamos que se haga
y nosotros mientras nos podemos dedicar a cualquier otra tarea, ¿vale? También es una manera de, por ejemplo, como ha explicado Carlos, cocinar con antelación. Podemos cocinar las verduras asadas o los tubérculos, como por ejemplo patata y boniato, y eso guardarlo para utilizarlo durante la semana. Otra de las técnicas que solemos utilizar nosotros, el salteado o la plancha. Normalmente, como siempre vamos con rapidez y queremos comer calentito, esta es de las técnicas más básicas y que también menos tiempo necesita y menos agilidad nuestra en cocina. Por lo tanto, aquellas personas que no sean chef, yo por ejemplo soy muy básica a la hora de cocinar, no soy Carlos. Pero Carlos, por ejemplo, le gusta cocinar un poco más y aparte domina muy bien todas las técnicas de cocina. Eh, pero bueno, para la gente que quiera cocinar más bien rápido y en el momento, puede ser una de las opciones más viables, las planchas o los salteados. Y también queda bien todo tipo de alimentos, tanto carne, pescado, como legumbres, como huevos, como, ¿vale? A mí, una de las que más me gusta, y además mis pacientes lo pueden decir, que yo animo mucho a que se aprenda y se utilice el microondas como técnica culinaria, es también de las más importantes. Y sobre todo ahora que están sacando tanto material y tantos utensilios para poder cocinar en el microondas. Al igual que el horno, es una técnica muy rápida, muy sencilla y muy saludable. Podemos utilizar, por ejemplo, vaporeras o cacharritos que hay para meter diferentes alimentos, lo metemos todo en el micro, especiamos bien y salen unos platos riquísimos y en muy poco tiempo, ¿vale? Aparte, son bastante indicados, por ejemplo, en pérdida de peso, ya que utilizamos menos aceite y de lo normal. Por último, me he dejado el tema de la fritura, por ejemplo, o el guiso. El guiso es el guiso o el estofado puede ser la que más tiempo nos pueda quitar, pero como ha dicho Carlos, si nos planificamos bien, todo ello lo podemos organizar y tener los platos preparados para utilizarlos a lo largo de la semana, ¿vale? Para mí también es una de las maneras más cómodas y más ricas, por lo tanto es de las que más me gusta utilizar en cocina. Es importante que uno se ajuste al objetivo que nosotros queremos y dos, evidentemente que nos guste la dieta y que nos gusten las comidas que hagamos, porque si no nos gustan el menú y la planificación va a ser muy difícil de seguir. Como ya os veis aquí en la imagen, es muy importante también el tema del orden y la buena distribución en la cocina. Si tenemos un desastre de cocina, no vemos dónde están los ingredientes, no nos acordamos dónde hemos guardado las cosas y no tenemos de casi nada y cuando vamos a echar mano de ello vemos que queda poco, así es complicado organizarse. Por lo que yo siempre recomiendo también que el tema de organización de, por ejemplo, todo lo que son legumbres, pastas, frutos secos, se guarden en botes que sean transparentes, que lo podamos ver y así también somos capaces de ir organizándonos con base a lo que tenemos en la cocina. ¿Vale? Vale, Carlos, pásame. Listo. Vale, vamos a hablar un poco ahora de lo que son ideas y recetas, pero no quiero que penséis que vamos a dar recetas e ideas muy novedosas, sino que simplemente como antes nos hemos centrado un poco más en lo que son las comidas principales, por ejemplo el almuerzo y la cena, ahora vamos a hablar un poco de qué podemos meter en las comidas que no son principales, como por ejemplo el desayuno, la media mañana, la merienda, si son necesarias, si no, que este tema crea un poquito de controversia normalmente. Carlos, pásame, por fin. Vale, primero vamos a hablar del desayuno, después hablaremos de algunos snacks que podamos meter ahí entre horas o cuando tengamos tiempo de ocio y después hablaremos de algunas ideas rápidas que podemos encontrar, por ejemplo, en el súper o en el mercado que nos sean útiles a la hora de incorporarnos en la dieta, ¿vale? En cuanto al desayuno, a mí me encanta hablar del desayuno porque cuando venís a consulta, sobre todo la primera vez, es como que el desayuno en general es súper importante para todo el mundo. Y aparte, normalmente es algo que solemos o que creemos hacer bastante bien. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que el desayuno no es
intocable, es decir, no pasa nada si no desayunamos. Hay personas que no tienen hambre y por lo tanto, como hemos hablado en el taller anterior también y en este, no es necesario que comamos si no tenemos hambre. Sobre todo cuando el desayuno puede convertirse en una toma en la que podamos meter alimentos que no son del todo saludables y por lo tanto nos pueden perjudicar, ¿vale? La cuestión es que si queremos desayunar, pues al menos que sean unos desayunos que sean saludables y que a su vez nos sacien para que cumplan el objetivo de esa comida. Como veis ahí en la imagen, hay una cosa importante que siempre me gusta decirlo. No hace falta que desayunemos a las 8 o a las 9 de la mañana. Si podemos desayunar a las 11, que no pasa absolutamente nada. No hay una hora fija de desayuno. Se desayuna cuando cada uno le venga bien y cuando cada uno quiera, ¿vale? Bueno, como os decía, ahí en la imagen, sobre todo os pongo lo que debe de contener o lo que tiene que contener un poco el desayuno ideal o un desayuno saludable. En este caso ponemos una buena bebida que puede ser, por ejemplo, una infusión o un té, leche como hemos visto antes, que puede ser de vaca, las vegetales, cuidado con el azúcar, que aquí me gustaría hacer un repunte para que sepamos si la leche vegetal no tiene mucho azúcar. Si miramos la etiqueta por detrás, cuando viene ahí el etiquetado, pues que no tenga más a lo mejor de 8 o 9 gramos de azúcar por 100 gramos, ¿vale? Esa sería más o menos una medida que nos puede indicar si el contenido de azúcar es muy alto o no. Y yo preferiblemente suelo recomendar el uso de leche de avena o de soja porque me gusta a mí más particularmente. Y además de sabor también me gusta más. Pero bueno, ahí tenéis que probar y ver cuál es la que más os gusta a vosotros. Alimentos ricos en fibra, que aquí normalmente el 95% de la población mundial, aquí en España, cogemos el pan y como ha explicado Carlos anteriormente, pues preferiblemente que sea integral. A mí también me gusta recomendar que si podéis ir cambiando, puede ser integral, puede ser con semilla, puede ser un día de centeno, otro día de trigo integral, ahí podéis ir cambiando, pero siempre de buena calidad. Otra opción sería, por ejemplo, fruta y la otra opción, los copos de maíz o de avena, como ha dicho anteriormente Carlos, ¿vale? Y la fuente de calidad proteica. A mí aquí también me gusta pararme porque normalmente siempre incorporamos algo de embutido. Y no solo el embutido, y normalmente el embutido es de peor calidad. No solo la calidad proteica viene del embutido, puede venir del huevo, puede venir de los frutos secos, de crema de frutos secos, como por ejemplo la mantequilla de cacahuete o la de anacardo, queso, yo que sé, atún, ¿vale? Ahí podemos meter infinidad de fuentes proteicas que sean de mejor calidad que la del embutido normalmente, ¿vale? Vale, pasamos si quieren. Vale, vamos a hablar un poco ahora de la parte de entre horas, ¿vale? Perdón. Entonces, aquí sí que se nos hace un poco bola, porque normalmente cuando estamos en pérdida de peso, suele ser el momento en el que peor lo hacemos, porque además no se nos ocurren qué opciones meter y como que estamos concienciados de que para perder peso tenemos que hacer 5 o 6 comidas al día y bueno, no es del todo así. Normalmente se tiene la creencia de que si hacemos más comidas al día, pues intentamos acelerar el metabolismo. Como digo yo siempre, ojalá, ¿vale? La única manera que actualmente se conoce que puede acelerar el metabolismo es el ejercicio y la actividad física. No existe ninguna otra manera de acelerar ese metabolismo. Por lo tanto, cada uno que coma las veces que le venga bien y que sean necesarias. Lo voy a repetir muchísimas veces, pero es que es así, ¿vale? No tenemos por qué la frecuencia de las comidas, ¿vale? No es lo que va a marcar el éxito, sino el total de esas calorías que ingiramos a lo largo del día. La puedes hacer en una comida, en 2 o en 7, ya dependiendo de lo mejor, de lo bien que te venga a ti comer a lo largo del día. Otra de las cosas por las que a veces se incorporan estas entre horas o estos snacks es porque vamos a comer menos en el almuerzo o la cena. No,
porque a veces esto genera más ansiedad, llegamos con más hambre y al final la acabamos liando igual. Y como he dicho antes, lo del tema del metabolismo también va un poco relacionado con el tema de la grasa. No vamos a quemar más grasa por comer más veces a lo largo del día, ¿vale? Si tú tienes que ingerir 1800 calorías, da igual que las hagas en 2 comidas que las hagas en 7. Lo importante es que no ingieras más de 1800 calorías, ¿vale? Aquí he metido el tema de los postres porque a veces nos empecinamos en meter un postre después de comer y hay veces que ya con la comida no tenemos más hambre. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, si no tienes hambre, no hace falta que comas. No quiere decir que, por ejemplo, como normalmente nosotros hacemos, metemos fruta o producto lácteo, en este caso yogur normalmente de postre, no quiere decir que no venga bien meterlo después de comer. No, lo que yo estoy diciendo es que si no tenemos hambre en ese momento, si nos hemos quedado bien saciados con la comida, pues no hace falta. Hay veces que a la hora de calcular la ración, pues te quedas corto. Es decir, que tú terminas de comer y dices, uy, jolín, sigo teniendo un poquito de hambre. Pues en ese momento quizás sí que viene bien meter algo de postre. Pero como digo siempre, si no, no hace falta. Vale, y ahora vamos a hablar de lo de las ideas rápidas. Este apartado lo hemos puesto porque hay veces que en consulta nos preguntan si las conservas son buenas, si no son buenas, qué podemos comer, qué no podemos comer. Antes Carlos ha hablado un poco de ello, pero bueno, simplemente decir que entre horas, a veces igual mis pacientes también lo saben porque lo suelo poner mucho en mis planificaciones, pues las aceitunas o los altramuces o encurtidos, pepinillos, todo eso muchas veces entre horas nos pueden salvar porque en cuanto a calorías no nos suponen un aporte muy grande y sí que como normalmente ahí nos puede apetecer algo saladito, pues entra muy muy bien. Como ha dicho antes Carlos, las conservas, las bolsas y los congelados no son malos para la salud, ni mucho menos. Eh, a lo mejor alguno puede tener alguna vitamina de menos que otra, pero en principio son bastante saludables, ¿vale? El salmón ahumado, los boquerones, todo eso lo podemos incorporar sin problema, evidentemente individualizando las recomendaciones y dependiendo del objetivo que tengamos cada uno. Aquí sí que me quiero parar porque hay determinados tipos de alimentos o de productos que sí que vienen envasados, como por ejemplo, lo hemos dicho antes, las mermeladas, las pizzas, los sándwiches, que no son del todo saludables, pero no por el producto en sí, sino porque se le adicionan un millón de cosas que ya incluso nosotros nos perdemos en leer la etiqueta. Siempre digo, cuanto más cosas tenga la etiqueta, peor va a ser el producto. Suéltalo y sal huyendo porque probablemente no lo podamos incorporar en nuestra alimentación de ninguna de las maneras. ¿Vale? Vale. Comer fuera de casa. Esto les pasa o nos pasa a muchos que cuando nos toca comer fuera de casa, sobre todo por trabajo, lo que tenemos que pensar es que no es una situación efectiva, es decir, no vamos al bar y estamos ahí a libre albedrío, sino que lo tenemos que tomar como si comiésemos en nuestra casa y va a ser una rutina más, solo que en vez de comer en casa, pues vamos a comer en el bar de Casa Manolo, ¿vale? Entonces, aquí hemos diferenciado dos factores importantes. Uno, que nos llevamos la comida, ¿vale? Puede ser o bien bocadillo, que como os pongo aquí, deberíamos de elegir un buen pan, añadir algo de verdura siempre, que puede ser pues alguna hoja verde o tomate o cebollita, pimiento, ahí lo que queramos, ingredientes de buena calidad y debemos de tener cuidado con la ración. Mira, aquí siempre digo yo que si nos tenemos que llevar, por ejemplo, un bocata, que la ración sea un poco más pequeña y ahí sí que nos llevemos la pieza de fruta o el yogur de complemento para, por ejemplo, de postre, ¿vale? En el caso de los tuppers, lo ideal sería tener evidentemente frigorífico y microondas, pero en el trabajo me refiero, pero hay veces que esto no es así. Yo no sé si sabéis que hay también tuppers que son como térmicos y guardan la temperatura del plato
súper bien durante toda la mañana. Entonces, cuando llega la hora de comer, la comida está calentita y no hace falta que calentéis. Pero bueno, en general, cuando vais a elaborar un tupper, lo ideal sería eso, que intentéis evitar técnicas de cocción que sean poco húmedas, como por ejemplo la plancha, ¿vale? Sobre todo. Debemos de cerrar bien el tupper para que no se nos vuelque ni se nos vaya por ahí esa humedad que tiene en sí la comida, y deberíamos de, como ha dicho Carlos anteriormente, tener planificado qué vamos a comer ese día que comemos fuera del trabajo, o si es todos los días, organizarnos las comidas, ¿vale? Y eso siempre también lo digo, porque muchas veces me dice, Jolín María, es que si me mandas una ensalada cuando está topocha, cuando me toca comérmela, vale, siempre se me olvida decir el primer día que los aliños no lo tenemos que llevar en un botecito aparte, ¿vale? Porque si no sí que se queda en una textura ahí un poco rara y no queda gustoso. Sí que algunas ideas, por ejemplo, que nos podemos llevar pueden ser pues ensalada de pasta con tomate, atún, aceituna, unos garbanzos con espinaca, una merluza con piso, un arroz con calabacín o setas, yo qué sé, hay ideas mil, ahí sí que podemos tirar imaginación al poder, ¿vale? Otra opción es que podemos comer o en bares de comida rápida, en restaurantes, o podemos utilizar opciones que ya vienen preparadas en los supermercados. Ahí he puesto algunas. Hay supermercados que aquí es verdad que en Andalucía no hay muchos, pero bueno, empieza a verlo, y sobre todo se empiezan a poner ya, en los que tú puedes elegir qué comer y se hace la comida al día, y la verdad que ponen opciones bastante saludables. Como ha dicho antes Carlos, las porciones pues evidentemente serían mayoritariamente verduras y acompañaríamos con la ración de lo que se nos antoje ese día o lo tengamos planificado, ¿vale? Evidentemente, si vamos a un bar de comida rápida porque no nos queda otra opción, intentaríamos priorizar, pues yo que sé, alimentos que en este caso sean de buena calidad, aunque sean ensaladas que vengan más completas o con mucha mezcla de alimentos, o un plato combinado en el que podemos casi que salvar la situación. Entonces, sí, lo importante también es conocer un poco el entorno, es decir, tú sabes lo que hay alrededor. Puedes elegir bien o puedes elegir más, en ti queda, ¿vale? Siempre digo que los restaurantes de toda la vida al final son nuestros mejores aliados, porque normalmente el menú del día suele estar presente, y ahí pues podemos pedir un primero que normalmente es verdura, y el segundo pues normalmente arroz, pasta, carne, pescado, incluso otro primero que suele ser a lo mejor algo de carne o pescado que viene incluido en el primero en vez de en el segundo, ¿vale? Ahí debemos de intentar elegir bien nosotros. Vale, por último, a mí es el tema que más me gusta, porque además es cuando como que más nerviosos nos ponemos, porque no sabemos muy bien cómo encauzarlo, y no sabemos bien cómo incluir nuestra vida social, el salir con una dieta y una planificación saludable, ¿vale? Lo primero es que todos somos personas, entonces es normal que tengamos una vida social, es normal que se nos antoje salir, y es normal que cuando salgamos no lo hagamos perfecto, ¿vale? Como yo digo, no existe la dieta perfecta, y si existiera, yo no querría hacerla porque sería demasiado aburrida y demasiado estricta, entonces estaríamos todo el día pendientes de si lo hacemos bien o mal, ¿vale? Eh, es algo muy interesante no permitirse algún capricho de vez en cuando, y eso también nos influye en tener una mala relación con la comida, por lo tanto no sería una relación saludable con la comida. En este caso, nosotros ahí sí creo que somos bastante flexibles, y os intentamos siempre dar muchas opciones para a que a la hora de salir tengáis donde elegir, ¿vale? Eh, bueno, los problemas básicos que se nos presentan es qué podemos comer, qué podemos beber, si pedimos postres, si no, si qué hacemos con el pan y con los picos. Bueno, yo aquí en el ladito os he dividido las cuatro principales eventos sociales que nos podemos encontrar, ¿no? O bueno, que yo por lo menos más observo en consulta y más dudas nos preguntáis, que puede ser la barbacoa, el picoteo, la chapa, o cuando vamos de menú y podemos pedir. Siempre digo que el más complicado puede ser a lo mejor el picoteo familiar, porque tú no eliges lo que vayas a poner en la mesa. Pero bueno, que aún así da igual, porque sería una comida, como pongo aquí, de 28 contando que comemos 4. O sea que nada.
En cuanto a una barbacoa, carne que sí podemos comer y algo de verdura sí que sí nos podemos llevar siempre. Y podemos incluso animar al resto del personal a que las incluya. Y asadas están buenísimas, con lo cual la barbacoa no se plantea como un problema muy importante. La chapa, lo único que tenemos que tener en cuenta es tanto la cantidad de tapas que comemos como la calidad de esas tapas y la elaboración. Pero ya os digo, es algo que no podemos controlar. Entonces no pasa absolutamente nada. Y cuando tenemos el menú o una carta, sí que podemos elegir aquellas opciones que más nos cuadren con el objetivo, en este caso que tengamos nosotros en la dieta. ¿Vale? Pasa caldo. Vale. Aquí me gusta daros este truquillo porque cuando se nos presenta el hecho de comer y, por ejemplo, lo digo sobre todo en pérdida de peso o pérdida de grasa, más bien dicho, que también me pasa, sobre todo yo que veo muchos deportistas, la pérdida de grasa a veces se hace un poco complicado. Entonces, la comida yo la divido siempre en cuatro partes. En primero, un segundo, el pan y el postre en el caso de que haya, ¿vale? Siempre os doy el truco del 50-50, ¿vale? Esto quiere decir que puedo hacer bien dos partes de la comida si se nos complica la cosa. Si podemos elegir todo bien y estamos con ganas de hacerlo bien, perfecto. El 50-50 significa que puedo hacer bien, por ejemplo, el primer plato y no como nada de pan porque no me apetece o no quiero o no hay siquiera, y me apetece tener un segundo plato un poquito más calórico y tomarme de postre compartido con alguien, lo que sea, porque se me antoja. No es lo mismo hacer una comida entera mal que hacer, como yo digo, dos partes bien y dos partes mal, ¿vale? Aquí en lo del tema de los chips pongo principalmente el alcohol porque, bueno, aquí es donde normalmente la liamos un poco. El alcohol siempre suele ser la parte en la que menos cuenta echamos y aquí nos damos libre albedrío y yo es de la que más ataco porque precisamente prefiero que disfrutemos con la comida a que no nos demos carta libre con el tema del alcohol. Como ha dicho Carlos antes, mi recomendación y la nuestra recomendación de alcohol es cero. Siempre hay multitud de opciones que podemos utilizar mejor que el alcohol. ¿Qué te apetece? Muy bien. Una cosa es tomarte una cerveza o una copa de vino que tomarte 10 cervezas y una copa cuando terminamos de postre, ¿vale? Hay que saber un poco elegir y evidentemente mirar por nuestra salud. Otra de los tips que siempre hablamos, las patatas fritas. Es la guarnición preferida de los bares, todo viene con patatas fritas. Y esto es lo que os digo, por ejemplo, del 50-50. A lo mejor te pides, o yo qué sé, un pescado a la plancha y tú prefieres comerte las papas fritas antes que picar el pan o beberte una cerveza. Pues ahí tú vas eligiendo cuál sería la opción que más te apetece ese día, ¿vale? Y evidentemente el pan. Como ha dicho anteriormente Carlos, el pan que normalmente estamos acostumbrados a tener y que tenemos siempre delante es un pan de poca calidad. Por lo tanto, incluirlo en todas las comidas no sería de recibo porque tampoco es un alimento saludable y debemos de tener cuidado con la cantidad que consumimos, sobre todo porque lo ponen antes de que venga la comida y ya nos hemos comido el pan y los picos cuando todavía la comida ni ha llegado, ¿vale? Entonces yo en este caso siempre aconsejo que o bien se aparte y se utilice cuando llegue la comida o que si ya os digo, si no lo comemos siquiera, pues decir que se lo pueden llevar y lo quitamos de la mesa, ¿vale? Son simples trucos que podemos ir utilizando, ¿vale? Hasta aquí un poco la presentación de hoy. Se podrían hablar mil cosas más. Hemos intentado resumir un poco todo lo que atañe a la planificación saludable y a una buena relación con la comida. Y bueno, esperamos que os haya servido de ayuda, que os haya gustado y todas las preguntas que os hayan surgido durante la presentación que nos la pongáis, que nos la digáis ahora, que estaremos encantados de responder. Muy bien, muchas gracias María. Y bueno, ya con eso efectivamente eh, damos por concluida la exposición y ahora ya, que sé que esto os gusta mucho, vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿vale? ¿Me dais un minutito? Vale, espero
que hayáis podido escuchar bien y que haya ido bien la presentación. Si no, os recuerdo bueno, que la estamos grabando y que va a estar a vuestra disposición a posterior. Y si alguno incluso necesita la presentación, pues se la podemos pasar en PDF. Eh, Así que bueno, me dais un par de minutitos y preparo esto para que abramos la ronda de preguntas. Ahora en la ronda de preguntas es otra opción que nos da esta aplicación y podéis abrir tanto el micro como la cámara, ¿vale? Lo que vosotros queráis. Bueno, un momentito. Carlos, Sí. mira, preguntan por aquí por el chat porque que no tienen micro, Ujú, que si, que si aconsejamos la dieta keto. ujú. Vale, pues si quieres Vale, la respondemos ahora como primera pregunta antes de que entren las demás. vale, Un segundo. vale, perfecto. Voy a abrirle también el micro a Yaisa para que ella también pueda entrar. Hola, ¿me escuchas? Hola, Ah, sí. estupendamente. Vale, bueno, antes lo presenté, os hemos expuesto esta charla María y yo, y Yaisa también es la otra nutricionista de la clínica, somos los tres nutricionistas y estamos aquí ahora para responder las dudas. Aquí hay pacientes de los tres, ya vemos un batiburrillo de personas, de pacientes, así que estupendo. Bueno, pues ahora voy a pasar al turno de preguntas. Un momentito. Mm, Muy bien. Vale, ahora mismo con esta parte podéis ir añadiendo preguntas, las iremos contestando por orden, ¿vale? A mí me van apareciendo aquí, yo las iré abriendo y la primera que vamos a contestar es la pregunta sobre la dieta cetogénica, que bueno, si te parece bien, María, por ejemplo, la puedes ir contestando tú. Un momentito, María, porque no te estoy escuchando, ¿vale? No sé si es que... A ver. Un segundo, María, que creo que no te... A ver... Creo que te tengo el micrófono cerrado. Un momentillo. Disculpadnos. Ya soy. Un momentito. Vamos a ver. Vale, ¿Hola? María. Sí, ya, discúlpame. Ahora sí. Vale, nada. Vale, hablamos de la dieta cetogénica. Bueno, en la presentación sí que es verdad que hemos hablado de la dieta baja en hidratos de carbono, que irían un poco por ahí los tiros. Entonces, bueno, yo no la desaconsejo, ni mucho menos. Sería una opción más. No para todo el mundo sería válida, en mi opinión, pero sí que es un protocolo que podemos utilizar en consulta. De hecho, los beneficios que se le atribuyen principalmente es que es una dieta más saciante, porque evidentemente se compone de principalmente productos grasos y proteicos, con lo cual es una dieta bastante más saciante y en la pérdida de peso sí puede venir bien. ¿Qué pasa? Que al final es una dieta difícil de seguir y por lo tanto a largo plazo se puede hacer complicado de llevar, ¿vale? Como todo, habría que individualizar un poco la recomendación, pero a mí sí que me parece una dieta bastante buena en cuanto a protocolo y como siempre una buena opción para utilizar en el caso de que esa persona le venga bien, ¿vale? No sé si mis compis quieren apuntar algo. Mm, Yaisa, ¿tú quieres añadir algo más? No, yo opino lo mismo, que eso, que al ser tan restrictiva, por así decirlo, se puede hacer muy duro de seguir, pero bueno, que depende de cada persona. Habrá personas que no sean capaces de llevarle y otras que les encante y consigan sus resultados con esa alimentación.
Sí, yo igual, yo creo que al final, bajo mi criterio, es una opción más que tenemos, pero es una dieta quizás poco adherente y que no llega a educar a largo plazo. Entonces, pues Mm. siempre Eh, que... bueno, perdón, Carlos. No, no, di. Nada, hacer una puntualización. Concretamente, esta dieta puede ser o es muy popular en algunas disciplinas deportivas. Y bueno, eso sí que está demostrado que no tiene mayor beneficio que otro tipo de dieta, como por ejemplo una dieta alta en hidratos de carbono. Incluso todo lo contrario, puede mermar el rendimiento deportivo y por lo tanto no ser del todo recomendable, ¿vale? Porque muchas veces estas dietas se utilizan eh, como tenemos más ácidos grasos a nivel de sangre, podremos utilizar más ácidos grasos en el ejercicio y por lo tanto quemar más grasa o rendir más, sobre todo en deportes de ultra resistencia. ¿Qué pasa? Que al final el determinante del rendimiento va a ser el glucógeno, digamos el azúcar que está dentro del músculo. Si como una dieta muy baja en hidratos, es complicado que eso esté bien y por lo tanto no puedas obtener el rendimiento deseado o el rendimiento óptimo en este caso, ¿vale? Es una puntualización a nivel deportivo, pero a nivel de pérdida de peso o de una alimentación saludable sí que sería válida, ¿vale? Vale, sí, nada, yo como iba diciendo simplemente eso, que es poco adherente en este sentido y a largo plazo, pues bueno, el hecho de incluir eh, pues, pues más alimentos proteicos, más grasa y sobre todo eliminar frutas y verduras, pues como que al final a largo plazo no es una opción demasiado saludable. Vale, bueno, perfecto. Pues ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. He visto que estáis escribiendo por el chat también, las vamos a ir contestando, pero vamos a pasar por orden a las preguntas que tenemos en cola y le vamos dando paso simultáneamente. Vale, Álvaro, te acabo de abrir. Si nos quieres contar, ¿cuál es tu pregunta? Sí, ¿se me escucha? Sí, Sí. bien, Álvaro. Yo quería preguntar acerca de las proteínas, porque Ujú. como yo me estoy tomando batido de proteína, Sí. la última semana he estado mirando y hay varios, ¿sabes? Hidrolizada, aislado, vegetal. ¿Cuál sería mejor? ¿Vegetal, por ejemplo, al que me estoy tomando ahora? Pues vale, estupendo. Pues mira, eso te lo va a responder María, que ella es nuestra nutricionista deportivo y Bueno, seguro. además lo tengo de cerca, al que pregunta lo tengo yo cerca. A ver, en cuanto a proteínas, sí, hay 50 millones de tipos, pero bueno, la vegetal evidentemente sería muy, muy buena opción. Y yo la que suelo recomendar normalmente, calidad-precio, es la isolada. Cuando hablamos de proteínas que aparecen en las páginas estas o en la tienda de suplementación, normalmente aparece la whey, la isolada o la hidrolizada. Esto tiene que ver con la asimilación. Va de menor a mayor asimilación, podríamos así decir, ¿vale? Entonces, es como que la proteína whey, digamos que viene en bloque, la isolada viene partida en trocitos y la hidrolizada viene en cristalitos. Por lo tanto, la asimilación sería más rápida en la hidrolizada que en la whey. Y la calidad, evidentemente, sería un poquito mejor. ¿Qué pasa? Que en cuanto a calidad-precio, sí que cumple nuestros requisitos, por ejemplo, la proteína isolada, ¿vale? Entre proteína isolada de origen animal y vegetal, poquita diferencia, Álvaro. Así que, en principio, la vegetal ¿cuál es? ¿De guisante? ¿De qué? Ni idea, No la lo verdad. sabes. Vale. Normalmente suele ser de guisante o de soja, pero bueno, asimilación muy, muy buena. Y en cuanto al objetivo, que en este caso es aportar mayor aporte, y valga la redundancia, proteico, lo cumple. Con lo cual, bien, ¿qué queremos cambiar a la de origen animal en este caso? Utilizaríamos la isolada, ¿vale? Vale. Y otra pregunta, o sea, acerca de la crema de cacahuete, he escuchado que recomendaba desayunar, ¿no? ¿Se podría también, por ejemplo, la Nutella y esas cosas de Profi, que son bajas? Vale, a ver. O...
No son equiparables, si es algo que te refieres. El tema de todo lo que son nocillas o cremas de estas que vienen de la tienda de suplementación, normalmente traen aceite de palma, traen un montón de edulcorantes, muchos químicos, entonces no sería del todo recomendable, ¿vale? La crema de cacahuete en este caso la podríamos utilizar como opción. Depende del objetivo, tendríamos que mirar la cantidad que entraría en la dieta. Pero sí sería mucha mejor opción porque en su mayoría lo que presentan es básicamente 100% cacahuete o 100% anacardo o 100% lo que sea, ¿vale? Las otras no, las otras tienen un montón de cosas como las que ha dicho antes Carlos, un montón de cosas así que ya se nos escapan, ¿vale? Vale, gracias. De nada a ti. Gracias, Álvaro. Muy bien, pues ahora vamos al chat. Vale, tenemos aquí unas buenas pocas de preguntas en el chat. Me voy a subir para arriba y seguimos por aquí. Bueno. Vale. Mira, del que sí han preguntado Sí. 2 veces, Carlos. Sí, vale. Un momentito. A ver. Vale. Vale. Vale, perdón. Mira, siguiente pregunta que sigue en la lista, nos dice Marina. Habláis del aceite de oliva virgen extra para cocinar. ¿Aconsejáis usar aceite de coco? Que no habéis dicho nada. Venga, pues ya está María, ¿qué os parece? Sí, Ya está, dale. Hombre, yo por tema de precio y disponibilidad usaría el aceite de oliva virgen. Pero verás, de vez en cuando, si por sabor o algo nos gusta más el de coco, se puede usar. Lo que pasa que el aceite de coco es más típico de Sudamérica, de América Latina, y allí pues sí que es verdad que lo usan para todo, pero es el equivalente a nosotros aquí en España usar el aceite de oliva. Entonces, yo, por ejemplo, las comidas principales las cocinaría con aceite de oliva y dejaría el aceite de coco por si, yo qué sé, queremos hacer un postre o algo, pues en vez de añadir aceite de oliva, añadiríamos aceite de coco que tiene otro sabor más tipo postre. Vale, yo, mira, también os puedo añadir al respecto en cuanto a nutrientes y calidad nutricional, es que obviamente el aceite de oliva es mucho más saludable por el tipo de grasa que tiene, pero es cierto que el aceite de coco también se ha investigado bastante y aunque el aceite de coco es muy peculiar y muy particular porque está compuesto por grasa saturada, pero esa grasa que contiene pues parece ser que no tiene efectos, digamos, adversos para la salud. Entonces, los estudios parece que tampoco se ha visto que aumente pues el riesgo cardiovascular y de enfermedades cardiovasculares en general por tomarlo. Aún así, no se debe de abusar y como dice Yaiza, es un alimento que no es propio de nuestra dieta, entonces no se debe de, bueno, de sustituir por el aceite de oliva. Y aparte de Sudamérica, también el aceite de coco y la grasa de coco se suele tomar mucho en los países asiáticos y en el sudeste asiático, y ahí sí que lo usan en cantidades importantes, y es verdad que ellos tampoco tienen mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Así que bueno, es verdad que ahora está de moda y se está tomando, pero bueno, por supuesto, primera opción, aceite de oliva, y el aceite de coco, pues lo mejor lo usamos, como dice Yaisa, para preparaciones más especiales, repostería, cositas así. María, ¿tú tienes algo que añadir? No, simplemente igual que vosotros. Si está más que demostrado que el aceite de oliva virgen extra es un producto estrella, es nuestro y pues evidentemente es preferible utilizarlo antes que el aceite de coco. No es mala opción, pero no es comparable al aceite de oliva. Vale, perfecto. Mira, ahora me preguntan aquí y luego saltamos a las dos preguntas de Kéfir. ¿Cuál es la mejor dieta para los diabéticos? Vale, pues si queréis empiezo yo. Venga, dale. Vale, bueno, mira, para los diabéticos la mejor dieta sin duda alguna es la dieta mediterránea, ¿vale? Por ejemplo, como os he comentado antes, en el estudio Predimed hay una parte del estudio muy sólida, muy importante, que trabajan con diabéticos y está visto y comprobado que la dieta mediterránea bien hecha
no solo ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos, sino que además previene pues los daños a largo plazo que provoca la diabetes, como es la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, todo eso. Entonces, pues digamos que es una dieta de protección contra el diabético. Así que la dieta mediterránea, además, no hay que excluir tantos alimentos. Simplemente hay que ceñirse a una dieta mediterránea tradicional, optando por alimentos más integrales, por frutas, verduras, y pocas restricciones hay que hacer. Antes incluso se restringían más los hidratos de carbono, pero bueno, parece ser que más que restringir los hidratos de carbono, pues es mejor tomar los integrales y tomar los granos enteros, ¿vale? Así que esto es lo que yo puedo aportar. María y Aiza, no sé si queréis añadir algo más. Bueno, yo súper importante que en la dieta para un diabético no se entiende sin ejercicio. Para que funcione bien la dieta tiene que haber actividad física y ejercicio. Si en los demás de una persona saludable es importante, en un diabético más todavía, da igual que sea de tipo 1 o que de tipo 2. Entonces, no, ya os digo, bueno, hay conocidos deportistas que son diabéticos y comen hidrato de carbono por un tubo, o sea que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Siempre lo recalco mucho en consulta cuando viene alguien así. Es muy importante que se haga ejercicio físico y es muy importante que se aprenda a conocer la respuesta de tu cuerpo ante la dieta y ante el ejercicio. Y evidentemente opino como Carlos. Dieta mediterránea bien hecha y entrenar, que se nos olvida siempre. ¿Y ahí está? Yo también estoy de acuerdo con vosotros. Yo pienso que para los diabéticos la mejor dieta es la que se adapte a su gusto, a sus necesidades, que no provoque esos picos bruscos en los niveles de glucosa y que sea saludable, que la persona que la vaya a seguir sea capaz de seguirla, que es lo más importante al final en una dieta. Pues sí. Eso es, estupendo. Vale, y ahora vamos con la pregunta del kéfir, que han hecho dos preguntas. Y bueno, por un lado preguntan dónde comprarlo, vale, qué es y qué es el kéfir y dónde se puede comprar y si se sustituye por el yogur. Vale, bueno, pues vamos a ver, ¿qué es el kéfir? El kéfir es un fermento normalmente de la leche, ¿no? Del lácteo, es decir, para que nos entendamos, es como una especie de yogur. El yogur se hace con un cuajo, que son unas bacterias, y el kéfir pues es como otro tipo de cuajo, ¿vale? Entonces, básicamente pues es eso, es una fermentación de la leche con con un conglomerado de distintas cepas de levaduras y bacterias que nos dan lugar a un yogur, entre comillas, pues muy peculiar que es el kéfir. El kéfir tiene un sabor diferente al yogur porque el kéfir es más potente, tiene un sabor más fuerte, un poquito más ácido y además, bueno, ya lo podemos comprar también en los supermercados, pero tradicionalmente lo hacíamos nosotros. De hecho, yo, por ejemplo, tengo kéfir en casa. Bueno, yo también tiene Marina y Yaisa y María, no sé si Yo estoy tenéis. esperando a que me lo regaléis. Es verdad, Yo, vale. te tengo que hacer una pequeña confesión. A mí se me murió. Vale, pues eso me acabo de enterar. Claro, porque en los Soy pésima, no supe cuidarlo. Vale, pues no, claro, eso es verdad. El kéfir, cuando uno tiene kéfir, en los niveles de compromiso en una casa está pues, primero el perro, luego las plantas y después Exacto. de las plantas está el kéfir. Entonces, si se te muere ya el kéfir, ya es que eres un desastre completo. Pero no, bueno, fuera parte de broma, eso, el kéfir siempre se dice, ¿no? Que hay que darlo o que te lo tienen que dar. Entonces, bueno, se puede también comprar en internet la cepa, ¿vale? Pero es verdad que mucha gente tiene kéfir y te puede dar un poquito. Entonces, pues simplemente nosotros tenemos kéfir y os lo podemos dar y si no en internet lo buscáis y compráis. Yo os recomiendo si compráis kéfir que sea una cepa fresca, que no vengan polvo ni esas cosas porque tarda más en fermentar. Y bueno, en cuanto a los beneficios del kéfir, hay cientos, de verdad, muchísimos. Primero que os ahorráis en comprar yogures porque lo hacéis vosotros y lo tenéis en casa. Y cada 2 o 3 días pues se va renovando y se va cambiando.
y podéis hacer la cantidad que queráis. Luego, se puede tomar como sustitución del yogur, sí, como postre, pero también lo podéis usar para recetas saladas. Yo, por ejemplo, lo uso mucho para hacer salsas. El otro día en el directo que hice, que cociné varias cosas, una de ellas era una salsa de kéfir, mostaza y curry. Lo hice con yogur porque había cogido un yogur para explicar y me dejé el kéfir dentro de la nevera y no fui a coger kéfir, pero yo normalmente lo hago con kéfir, ¿vale? Y bueno, yo os digo, es súper saludable porque también hay muchísimos estudios al respecto y el kéfir, el tipo de bacterias que tiene, pues ayuda a colonizar de forma muy positiva pues el colon y eso hace que mejore nuestra salud intestinal y no solo eso, sino que refuerza el sistema inmune, mejora la digestión de muchos alimentos, por ejemplo un detalle y un dato en particular, mejora la digestión de lactosa, o sea que incluso para personas que tienen un grado moderado de intolerancia a la lactosa, pues lo suelen tolerar y suele ayudar a mejorar la absorción y la digestión de lactosa, en fin, que tiene muchísimas propiedades y os recomiendo que lo probéis. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Creo que todavía queda alguna otra preguntita. Vamos a ver. Yo juraría que vi por aquí otra pregunta, un segundo. Vale. Lola, ¿qué me aconsejáis para la merienda y no llegar con tanta ansiedad para la cena? Vale. Venga, pues... Yaisa, por ejemplo. A ver, ¿qué me aconsejáis para la merienda y no llegar con tanta ansiedad? Pues lo que decimos siempre, es nada saludable, sobre todo ricos en fibra, por ejemplo los tomates cherry, la zanahoria baby, los pepinillos encurtidos, todas esas cosas prácticamente no tienen calorías, pero tienen mucha fibra. Entonces todo eso pues nos puede ayudar a matar gusanillos, sobre todo si somos de antojo y de ansiedad por cosas saladas. ¿Qué es por dulce? La fruta. Fruta que tiene fibra, que es saciante, una manzana abocado, una naranja, son de las frutas que más sacian. Y no sé, también habría que ver por qué llegas con tanta ansiedad a la cena. ¿El almuerzo es insuficiente o no haces merienda? O habría también que estudiar un poco específicamente tu caso. Pero por lo general eso, siempre picotear cosas saludables nos ayuda mucho a mantener el hambre un poco a raya. Yo voy a dar bueno, muchos de mis pacientes ya lo saben porque se lo recomiendo mucho. Voy a dar una opción que a mí me encanta cuando hay veces que no tengo ganas de merendar, ¿vale? Pues la mayoría de los días yo no meriendo, pero a lo mejor llego del trabajo a las 8:30 o así a casa y tengo un poquito de hambre y hasta las 9 que empiezo a preparar la cena, pues no de eso. Vale, probad, por favor, una zanahoria. Yo lo que hago es lavarla simplemente y le enrolláis una loncha de, por ejemplo, jamón serrano, ¿vale? Es una opción un poco rara, pero cuando la probéis, os va a encantar. Es calóricamente muy baja, la zanahoria hay que masticar mucho, por lo tanto, nos cansa y nos da sensación de más saciedad. Y sobre todo, si tenemos antojo que no sabemos muy bien si es dulce o salado, cumple las dos expectativas. Con lo cual, es una opción que de verdad os animo a que la probéis porque está increíblemente bueno y os deja súper saciados en el momento que la comáis. Sí, yo solo añadí eso, que bueno, el hecho también de comer a veces a media mañana o por la tarde, pues eso, si comemos, eso también contribuye un poco a veces a llegar con menos ansiedad a las comidas principales, así que eso también siempre ayuda. Y además no hay por qué comer a una hora en concreto. Yo siempre lo digo, ¿no? Lo importante es adaptarlo a cada persona. Tú puedes comer, como dice María, aunque tú vayas a cenar a las 9, a las 8 te puedes comer una fruta y no pasa nada, porque eso te va a matar un poco esa ansiedad, te va a aplacar y vas a llegar con menos apetito a la comida. Bueno, y ahora tenemos por aquí otra pregunta en lista de un segundito. Vale, tenemos dos preguntas. Voy a pasar, Chari, te abro micrófono, ¿vale? Por si nos quieres hacer la pregunta. No sé si era la misma de la del kéfir o es otra. Hola.
Chari, ¿puedes hablar? Te he abierto el micrófono. ¿Aló? Sí, sí, te Hola. escucho ahora. Hola, sí, era la misma, perdona, es que no me funcionaba bien el teclado, que me estoy Vale, quedando sin batería. Muchas vale, gracias. vale, vale. Venga, sin problema. Venga, pues pasamos entonces a la última pregunta que teníamos aquí. Eh, Pero para vale, un meterme segundito. Vale, muy bien. Vale, ya, mira, pasamos a la pregunta de Marina, que dice, si se me olvida descongelar el alimento 24 horas antes en el frigorífico, ¿me recomendáis alguna forma para que sea más rápido y no pierda estas propiedades? Pues quizás en el microondas con la función de descongelado, pero aún así ya sí que probablemente pues empiece, suelte un poco de agua, hombre, no es la mejor forma. La mejor forma es esta que hemos explicado. Si no, pues que yo sepa, la del microondas es la sustituta rápida, pero con cuidadito, porque como se te vaya de las manos al final, pues eso, se descongela malamente. No sé, vosotras, María o Yaisa, si tenéis alguna idea. Yo debajo del grifo. Pues, Después algunas veces abro el lo grifo pongo, y ahí. lo pongo, sí, puede ser en agua más bien templadita. Y entonces lo abro el grifo, lo pongo en un plato y dejo que caiga un poquito de agua. Pero sí que tienes que dejar como a lo mejor una hora entre que lo descongelas y lo vas a utilizar. Así aceleras un poco el proceso de congelación, pero en realidad la mejor manera es eso, en el frigorífico Mm. y sin el microondas. O también cocinar con las cosas congeladas, que también lo he hecho, la verdura sobre todo, la he hecho en la sartén ya congelada y tal como se va cocinando se va descongelando. Sí, eso es verdad. También, eso es. Perfecto, muy bien. Pues bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Voy a aprovechar antes de que terminemos para nada, para daros un par de datos. Recordaros que un segundito, vale, tenemos los micros abiertos, vale. Recordaros que, bueno, en primer lugar agradeceros a los que sois ya pacientes por estar aquí con nosotros hoy. Y a los que no sois pacientes, recordaros que por asistir a esta jornada, a este taller, tenéis un 10% de descuento en la primera consulta. Si necesitáis pues un asesoramiento más personalizado o que entremos un poquito más en profundidad a ayudaros, seguro que os podemos ayudar y seguro que os podemos asesorar súper bien y tenéis este pequeño descuento para animaros a que nos conozcáis en persona. Ahora lo estamos haciendo igual que aquí por videoconferencia, pero bueno, prácticamente la experiencia es la misma que hacerlo en persona. Y bueno, ya estoy empezando a escuchar las palmas. No os quiero quitar mucho más tiempo. Y también tenemos un curso de Mindful Eating, que quien quiera más información se lo podemos dar en detalle. Y sin más, agradeceros de verdad que estáis aquí. Espero que os haya sido muy útil el taller, que os haya gustado. Quien quiera la presentación nos la puede pedir por correo electrónico si queréis, o por Instagram o por donde queráis. Quien no nos siga nos tiene que seguir, por supuesto, en redes sociales. Y lo dicho, gracias de verdad por estar aquí. Esperamos que os haya gustado mucho y bueno, os esperamos ver la próxima, que seguro que hay muchas más. Un placer y nada, nos vemos pronto. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias, Gracias a todos adiós. por asistir. Estoy aquí en todavía. ¿Y ahí estás, ha ido? No, no, sigo aquí. Vale. Yo Que antes te veía, pero ahora no. estoy intentando, a ver, vale, estoy intentando terminar de grabar la sesión.